Un extraordinario hallazgo desafía el conocimiento que tenemos sobre la existencia del hombre, ya que pone en duda si realmente somos la única civilización que ha existido, y esto se debe a que hay dudas sobre la formación de dicho hallazgo. No se cree que se haya formado de manera natural. En África, en la República de Gabón, los científicos se encontraron con un reactor nuclear, un inmenso depósito de desechos de uranio, un fenómeno que nunca podría haber ocurrido de manera natural. Después de exhaustivos análisis e investigaciones, la comunidad científica llegó a la conclusión unánime de que las minas de uranio de Gabón no podían haber sido otra cosa que un reactor que inició su operación hace 2.000 millones de años y se mantuvo en funcionamiento durante otros 500.000. De este tema vamos a estar hablando hoy. Para ello, te invito a que te quedes hasta el final del video, te suscribas al canal y toques la campanita para que sigas todo nuestro contenido. Esto es El Universo Max. Antes de entrar en detalle, es necesario conocer cómo se dan algunos procesos. Un reactor nuclear es un dispositivo en donde se produce una reacción nuclear en cadena, de forma controlada. Se pueden utilizar para la obtención de energía en las denominadas centrales nucleares. La producción de materiales fisionables, como el plutonio, puede ser usado para armamento nuclear, la propulsión nuclear de buques o satélites artificiales, o para la investigación misma. Una central nuclear puede tener varios reactores. Actualmente, solo producen energía de forma comercial los reactores nucleares de fisión, aunque existen reactores nucleares de fusión experimental. También podría decirse que es una instalación física donde se produce, mantiene y controla una reacción nuclear en cadena. Por lo tanto, en un reactor nuclear se utilizan un combustible adecuado que permita asegurar la normal producción de energía, generada por supuesto por las sucesivas fisiones. Algunos reactores pueden disipar el calor obtenido de las fisiones, otros, sin embargo, utilizan el calor para producir energía eléctrica. Deben ser instalados en zonas cercanas al agua, como cualquier central térmica, para refrigerar el circuito, y deben ser emplazados en zonas sísmicamente estables para evitar accidentes. Poseen grandes medidas de seguridad, no emiten gases que dañen la atmósfera, pero producen residuos radioactivos que duran decenas de miles de años y que deben ser almacenados para su posterior uso en reactores avanzados y así reducir su tiempo de vida a unos cuantos cientos de años. El primer prototipo de reactor nuclear fue construido por Enrico Fermi, sin embargo, no fue el primero que funcionó en la Tierra. El reactor nuclear de Oklo, Gabón, presenta evidencias de que en la Tierra se produjeron reacciones nucleares naturales hace unos 2.000 millones de años. Y es que en 1972, un trabajador de una planta de procesamiento de combustible nuclear notó algo sospechoso en un análisis rutinario de uranio obtenido de una fuente de minerales de África. Como es el caso con todo el uranio natural, el material en estudio contenía 3 isótopos, 3 formas con diferentes masas atómicas: uranio 238, que es la variedad más abundante, uranio 234, que es el más raro, y el uranio 235, el isótopo que puede sostener una reacción nuclear en cadena. Durante semanas, los especialistas de la Comisión de Energía Atómica de Francia se mantuvieron perplejos. En otras partes de la corteza terrestre, en la Luna e incluso en los meteoritos, podemos encontrar el uranio 235, átomos que componen solamente un 0,720% del total. Pero en las muestras que fueron analizadas, que entró desde el depósito de Oklo en Gabón, ex colonia francesa en África Occidental, el uranio 235 constituía solamente el 0,717%. Esa pequeña diferencia fue suficiente para alertar a los científicos franceses que había algo muy extraño que estaba pasando con los minerales. Estos pequeños detalles, conducidos a nuevas investigaciones que mostraron al menos una parte de la mina, estaba muy por debajo de la cantidad normal de uranio 235. Unos 200 kilogramos parecían haber sido extraídos en el pasado lejano. Hoy en día, esa cantidad es suficiente para la mitad de una docena de bombas nucleares. Los investigadores y científicos de todo el mundo se reunieron en Gabón para explorar lo que estaba pasando con el uranio de Oklo. Y es que en el fondo, Oklo sorprendió a todos allí reunidos. El sitio donde el uranio se originó en realidad es un reactor nuclear subterráneo avanzado que va mucho más allá de las capacidades de nuestro conocimiento científico actual. Los investigadores creen que este antiguo reactor nuclear
tiene alrededor de 1,8 mil millones de años y fue operado por al menos 500.000 años en el pasado distante. Los científicos llevaron a cabo varias otras investigaciones en la mina de uranio y los resultados se hicieron públicos en una conferencia de la Agencia Internacional de Energía Atómica. Según noticias de la Agencia de África, los investigadores habían encontrado rastros de productos de fisión y desechos de combustible en varios lugares dentro de la mina. Increíblemente, en comparación con este enorme reactor nuclear, nuestros reactores nucleares de hoy en día no son realmente comparables, tanto en el diseño y la funcionabilidad. Según los estudios, este antiguo reactor nuclear era de varios kilómetros de largo. Curiosamente, para un reactor nuclear de este tipo, el impacto térmico con el medio ambiente se limitó a solo 40 metros en los laterales, pero lo que los investigadores encontraron aún más sorprendente fueron los residuos radioactivos que todavía no se han trasladado fuera de los límites del sitio, ya que todavía se mantienen en su lugar gracias a la geología de la zona, lo que es realmente increíble. Y es que una reacción nuclear se había producido de una manera que el plutonio, el subproducto, se ha creado y la propia reacción nuclear se había moderado. Esto es algo que se considera como un santo grial de la ciencia atómica. La capacidad para moderar la reacción significa que una vez se inició la reacción, fue posible para aprovechar la potencia de salida de una manera controlada, con la capacidad de prevenir explosiones catastróficas o una liberación de la energía de una sola vez. Los investigadores han bautizado el reactor como reactor nuclear natural, pero la verdad en ello va mucho más allá de nuestra comprensión normal. Algunos de los investigadores que participaron en la prueba del reactor nuclear llegaron a la conclusión de que los minerales se han enriquecido en el pasado lejano, hace alrededor de 1.800 millones de años, para producir espontáneamente una reacción en cadena. También concluyeron que el agua se había usado para moderar la reacción de la misma manera que los reactores nucleares modernos enfrían utilizando varillas de grafito cadmio, que impiden que el reactor entre en estado crítico y, por supuesto, explote. Todo esto en la naturaleza. Sin embargo, el Dr. Glenn T. Seaborg, ex jefe de la ganadora de premio de Estados Unidos Comisión de Energía Atómica y premio por su trabajo en la síntesis de elementos pesados, señaló que para el uranio quemar en una reacción las condiciones deben ser exactamente correctas. Por ejemplo, el agua implicado en la reacción nuclear debe ser extremadamente pura. Incluso algunas partes por millón de contaminantes envenenan la reacción, con lo que se detendría. El problema es que no hay agua pura que exista de forma natural, y mucho menos en cualquier parte del mundo. Varios especialistas hablaron sobre el increíble reactor nuclear en Oklo, afirmando que en ningún momento de la historia geológica se habría estimado que en Oklo habría suficiente uranio 235 para generar una reacción nuclear natural. Cuando se formaron estos depósitos en el pasado distante, debido a la lentitud de la desintegración radioactiva del uranio 235, el material fisionable hubiera constituido solo el 3% de los depósitos totales, algo demasiado bajo matemáticamente hablando, para una reacción nuclear. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte al canal, darle manito arriba y tocar la campanita para que sigas todo nuestro contenido. Coméntanos también qué te ha parecido este increíble descubrimiento y si crees que pudo haber sido parte u obra de una civilización en el pasado. Yo soy José Azuaje y esto fue El Universo Max. Y hoy me despido con la frase del día. No sé si estoy equivocado, pero parece que se pueden obtener más verdades importantes para la humanidad desde la química que desde cualquier otra ciencia.